A veces, cuando miramos al pasado, nos encontramos con leyes, con costumbres que hoy nos parecen, bueno, de otro planeta. Sí, totalmente. Normas que regulaban el matrimonio, la herencia, la vida, y que vistas desde hoy, pues, resultan chocantes. Pero a menudo, esas reglas tan extrañas son en realidad una ventana. Exacto. Una ventana a lo que de verdad importaba en esa sociedad. El linaje, la supervivencia del clan, la protección de la familia. Ajá. Y hoy vamos a analizar una de esas instituciones antiguas que plantea preguntas muy, muy modernas. La ley del levirato. Y lo interesante es que no vamos a hablar de ella solo como una pieza de museo, como algo del pasado. No, para nada. Las fuentes que tenemos sobre la mesa, un documento de análisis muy detallado y una imagen, no la tratan así. Argumentan con una lógica muy particular que es una ley que siga plenamente vigente. Esa es la parte más sorprendente, sin duda. Así que nuestra misión hoy es desgranar qué era exactamente esta ley, entender por qué existía y, sobre todo, seguir el rastro del argumento que la trae hasta nuestros días. Es un viaje fascinante a la forma en que se interpretan los textos sagrados. Totalmente. Es como una clase magistral sobre cómo se puede construir un puente entre un mandato de hace 3000 años y la vida contemporánea. La clave no es solo la ley en sí, sino el método de interpretación que la sostiene. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por lo más básico, porque levirato no es una palabra que usemos todos los días, ¿la verdad? No, desde luego. El documento es muy claro al respecto. ¿De dónde sale el término y qué significa exactamente? Pues el origen ya nos da la primera pista. La fuente explica que viene del latín levir. Levir. Sí, que significa cuñado o, para ser más precisos, hermano del marido. Ya el propio nombre nos pone en el centro de la dinámica familiar. Claro. A partir de ahí, el documento recurre a la definición del diccionario de la Real Academia Española para que no haya ninguna duda. Y es una definición que va directa al grano. Muy directa, la define como una institución que obliga al hermano del que murió sin hijos a casarse con la viuda. Con mayúsculas y todo en el original, ¿verdad? Sí, el texto que analizamos destaca esas palabras en mayúsculas y creo que es importante detenerse en ellas. Fíjate en el primer verbo, obliga. No dice sugiere o recomienda. Es una obligación. Pero, ¿una obligación legal con castigo o más bien una presión social fortísima? En su contexto original, ambas cosas. Era una ley con consecuencias sociales muy graves si no se cumplía, como veremos. Vale. No era una opción que uno pudiera tomarse a la ligera. Luego, la obligación recae específicamente en el hermano del que murió. No en un primo o cualquier otro pariente. Exacto, en el hermano. Y la condición clave, el detonante de todo, es que la pareja no tuviera hijos. El propósito final era, textualmente, casarse con la viuda, tomarla como esposa. El documento insiste mucho en ese carácter imperativo, ¿no? Muchísimo. Para que quede claro que no es un simple acuerdo familiar. Es un mandato. Es un mandato en toda regla. Entendido. La definición es cristalina, una obligación del cuñado en circunstancias muy específicas. Pero, claro, una cosa es definirla y otra muy distinta es entender de dónde sale una norma tan personal, tan íntima. Claro. Supongo que para eso el documento nos lleva directamente a la Biblia, ¿no? Efectivamente. Pasa de la definición académica a la fuente primaria, al texto que, según el documento, establece esta ley. Nos lleva al libro de Deuteronomio, capítulo 25. El pilar legal de la práctica. Ese es el pilar legal dentro del Antiguo Testamento, sí. ¿Y cómo lo formula? Porque la redacción de estas leyes antiguas suele ser muy reveladora. Es increíblemente específica. El pasaje que cita la fuente dice: «Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo». Un comento. Cuando habitaren juntos. Eso es importante. Significa que tenían que vivir en la misma casa o en el mismo clan. Es un matiz crucial que señala la fuente. Implica una vida en común, un clan familiar cohesionado. Ajá. No se aplicaba a un hermano que viviera a cientos de kilómetros. La ley estaba pensada para la unidad familiar. Entiendo. ¿Y cómo sigue? Continúo con el pasaje. La mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer. Vaya, la redacción es directa, casi física. No deja espacio para la ambigüedad, desde luego. Está claro que no es una metáfora. Pero me sigue rondando la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo final de todo esto? No puedo creer que fuera solo un reajuste familiar.
Tenía que haber algo más profundo. Totalmente. Y aquí está el núcleo de toda la institución, el porqué que lo explica todo. El siguiente versículo, que el documento subraya como fundamental, lo aclara. A ver, Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ahí está la clave de todo. o sea que el hijo no era legalmente del padre biológico, del cuñado, No, sino del hermano fallecido. exacto. Era una especie de paternidad póstuma legal. El objetivo no era solo proteger a la viuda, que también cumplía esa función. Una red de seguridad. Sí, una red de seguridad social, pero el verdadero propósito era la perpetuidad, la herencia, el linaje y sobre todo la memoria. La memoria. En esa cultura, que el nombre de alguien fuera borrado era la peor tragedia imaginable. Era como una segunda muerte, la definitiva. Claro. Esta ley era un mecanismo para asegurar una forma de inmortalidad a través de la descendencia. Entiendo. Es una lógica de supervivencia del linaje, clarísima. Ahora, el documento mencionaba que había consecuencias si el cuñado se negaba. No era tan fácil decir no gracias. Nada fácil, y las consecuencias eran públicas y humillantes. Ah, sí. El texto de Deuteronomio, que analiza la fuente, lo describe con todo detalle. Si un hombre se negaba, la viuda tenía derecho a ir a la puerta de la ciudad, que era el tribunal público de la época. El lugar donde se resolvían las disputas. Justo. Y allí lo exponía ante los ancianos. Podía decir algo como: mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel. No quiere cumplir conmigo su deber. Una acusación formal. Sí, una acusación formal de estar rompiendo el tejido social y familiar. Una vergüenza pública en toda regla. Y culminaba en un acto simbólico muy potente. La mujer se acercaba, le quitaba la sandalia del pie y le escupía en la cara. Vaya. Y a partir de entonces, a su familia se la conocía como la casa del descalzado. Era una marca de deshonor que perduraba. La presión para cumplir era, por tanto, inmensa. Bien. Todo esto tiene sentido dentro de una sociedad tribal de la Edad del Bronce, con sus reglas, sus prioridades. Pero aquí es donde nuestro análisis da un giro que, sinceramente, me cuesta asimilar. Aquí viene lo bueno. El documento afirma, sin titubeos, que esta ley del levirato sigue vigente hoy. Mi primera reacción es: ¿cómo? ¿Con qué argumento se puede defender algo así? Lo fascinante aquí es precisamente la arquitectura de ese argumento. Es una construcción teológica muy deliberada que se apoya en dos pilares del Nuevo Testamento. ¿Dos pilares? Sí, para tender un puente sobre los milenios y afirmar que esta ley nunca ha sido derogada. De acuerdo. ¿Cuáles son esos dos pilares? El primero es un pasaje muy famoso de Mateo, capítulo 5, del Sermón del Monte. Me suena. Es el momento en que Jesús dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». Y la interpretación que hace el documento es totalmente literalista, supongo. Totalmente. Es una lógica de todo o nada. Entonces, si no se derogó explícitamente, sigue ahí. Es como si una ley del siglo XIX que nunca fue formalmente anulada siguiera aplicando a los coches de hoy. Esa es exactamente la línea de razonamiento. Si el fundador del cristianismo dijo no haber venido a anular la ley y el levirato es parte de esa ley, La conclusión es directa. la conclusión para la fuente es directa. La ley del levirato permanece. No hay un pero o un depende del contexto. Vale, ese es el primer pilar. ¿Y el segundo? El segundo viene de una frase del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, donde se argumenta que la fe no anula la ley, sino que la confirma o la establece. Ajá. Juntando estos dos puntos, Jesús no abolió la ley y Pablo la confirma. El documento llega a una conclusión rotunda que cito directamente. A ver. De modo que esta ley del levirato sigue en vigencia. Y no se queda ahí, lo aplica a un caso práctico actual. Lo trae al presente. Sí, dice: si algún hermano tiene mujer y muere sin dejar hijos, el siguiente de sus hermanos la debe tener por mujer y llegarse a ella. Es un eco directo de Deuteronomio. La afirmación es categórica, desde luego. Pero el documento debe anticipar la objeción más obvia, Claro. que el pacto de la ley de Moisés es del Antiguo Testamento y que la teología cristiana mayoritaria considera que sus leyes civiles ya no son vinculantes. ¿Cómo sortea ese obstáculo? Lo hace con un movimiento argumental muy inteligente. Sostiene que el principio del levirato es incluso más antiguo que la propia ley de Moisés, Ah, ¿sí? que no es una invención del pacto del Sinaí, sino algo que ya existía. ¿Y cómo lo demuestra? ¿Hay pruebas de eso en la Biblia? Sí, la fuente nos remite a una historia mucho más antigua, en el libro del Génesis, capítulo 38.
Génesis, vale. Es el relato de Judá, uno de los patriarcas, y su nuera Tamar. La historia es compleja, pero en resumen, el hijo mayor de Judá, se casa con Tamar y muere sin hijos. ¿La misma situación? La misma. Entonces Judá le dice a su segundo hijo, Onán, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber de cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Es, en esencia, la ley del levirato en acción. Exactamente. Y el punto clave que extrae el documento es que Judá y su familia vivieron siglos antes de Moisés. Cito la conclusión de la fuente. Judá y sus hijos no conocieron la ley de Moisés. Claro. Por lo tanto, el argumento es que el levirato era una costumbre, un principio moral y social ya establecido. Lo que hizo la ley de Moisés, desde esta perspectiva, no fue inventarlo. Sino formalizarlo, darle un marco legal. Precisamente, la fuente lo dice así. Lo que hizo la ley fue reglamentar este principio del levirato. Tomó una práctica preexistente y la codificó para el pueblo de Israel. Estableciendo el procedimiento, las consecuencias. Justo. Y la implicación de este argumento es muy potente. Si el principio es anterior a la ley mosaica, su validez no depende exclusivamente de ella. Y por tanto, no caduca con ella. Eso es. Entonces, si conectamos todos los puntos, el panorama que nos presenta el documento es muy coherente, dentro de su propia lógica. Sí, lo es. Tenemos una definición clara, una base legal en Deuteronomio y un argumento teológico para su vigencia que se apoya en dos ideas: que Jesús no abolió la ley y que el principio es incluso anterior a la propia ley. Si lo miramos desde una perspectiva más amplia, lo que tenemos aquí no es solo la defensa de una ley aislada. Es una ventana a una forma muy específica de entender la continuidad de la Biblia. Explica eso un poco más. Es una postura que argumenta que ciertos mandatos, especialmente aquellos que considera principios morales universales o preexistentes, son atemporales. Choca frontalmente con una interpretación más histórica o contextual. Que diría que estas leyes estaban ligadas a una cultura y un tiempo concretos. Exacto. Y es interesante volver a la función original de la ley. Como decíamos, era una red de seguridad social y económica. Sin duda. En un mundo sin pensiones de viudedad ni seguridad social, una mujer sin hijos y sin marido estaba en una situación de vulnerabilidad extrema. Extrema. Esta ley evitaba que la mujer quedara desamparada y a la vez que las tierras y propiedades de su marido se perdieran o pasaran a otro clan. Era una solución pragmática. Muy pragmática a problemas muy reales de esa sociedad: la protección de la viuda y la cohesión de la herencia familiar. Pero el argumento del documento que analizamos parece ignorar por completo esa función contextual. El foco es otro. Completamente. Y ese es quizás el punto más revelador. El argumento no se centra en si hoy tenemos otros mecanismos para proteger a las viudas. No entra en un debate sociológico. Para nada. La discusión se mueve exclusivamente en el plano teológico. ¿El mandamiento, entendido como palabra divina, ha caducado o no? Para la fuente, la respuesta es un no rotundo. La obligatoriedad no depende del contexto. Desde su punto de vista, no. Depende de la validez atemporal del texto. Bien, creo que el argumento está claro. Para cerrar nuestro análisis de hoy, recapitulemos el viaje que hemos hecho. Vale. Partimos de la definición del levirato, la obligación de un hombre de casarse con la viuda sin hijos de su hermano. Vimos su fundamento legal en Deuteronomio, con ese propósito tan claro de perpetuar el linaje. Ajá. Descubrimos que sus raíces podrían ser incluso anteriores a la ley de Moisés, como sugiere la historia de Judá en Génesis. Cierto. Y finalmente, hemos desgranado el argumento central del documento para defender su vigencia hoy, una defensa basada en una interpretación literalista de pasajes clave del Nuevo Testamento. Una cadena de razonamiento muy bien trabada, que nos muestra una forma particular y consistente de leer textos antiguos. Y todo esto me deja con una última reflexión. El corazón de la ley del levirato, según la propia Biblia, era un propósito muy humano, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. La lucha contra el olvido. Exacto. La ley era un mecanismo social para asegurar que la historia de una persona no se desvaneciera. Y esto me lleva a preguntarme por nuestra propia era. Hoy, en un mundo donde el legado es cada vez más digital, donde la memoria se mide en terabytes y los lazos de sangre a veces parecen más frágiles, ¿qué mecanismos hemos creado nosotros, consciente o inconscientemente, para satisfacer esa misma necesidad humana tan fundamental de no ser borrados por el tiempo?